Estudio bíblico sobre el Hijo Pródigo. El estudio bíblico sobre el Hijo Pródigo se basa en la parábola contada por Jesús en Lucas 15 2.11-32. Esta parábola es una de las historias más conocidas y poderosas de la Biblia, que nos enseña sobre el amor incondicional y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Contexto histórico y cultural. En el contexto de la época en que Jesús contó esta parábola, los fariseos y los escribas criticaban a Jesús por relacionarse con pecadores y recaudadores de impuestos. Jesús utilizó esta parábola para enseñarles sobre la gracia y el perdón de Dios, y para mostrarles que todos los pecadores tienen la oportunidad de arrepentirse y ser restaurados en su relación con Dios. Explicación teológica. La parábola del Hijo Pródigo nos muestra la imagen de un padre amoroso que representa a Dios, y dos hijos que representan a diferentes tipos de personas. El hijo menor representa a los pecadores que se alejan de Dios y viven una vida de pecado, mientras que el hijo mayor representa a los fariseos y escribas que se consideraban justos y se enorgullecían de su obediencia a la ley. El hijo menor decide pedir su herencia por adelantado y se va a una tierra lejana, donde derrocha todo su dinero en una vida de excesos y pecado. Sin embargo, cuando llega a la miseria y se da cuenta de su error, decide regresar a su padre y pedirle perdón. El padre, lleno de amor y compasión, corre a recibir a su hijo y lo restaura plenamente, celebrando su regreso. El hijo mayor, en cambio, se enoja y se niega a unirse a la celebración. Él se considera más justo que su hermano y no entiende por qué su padre muestra tanta gracia hacia él. Sin embargo, el padre le explica que su amor y misericordia son para todos, y que es importante perdonar y celebrar la restauración de aquellos que se han perdido. Interpretación simbólica. Esta parábola nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que Dios es un Padre amoroso y misericordioso que siempre está dispuesto a perdonar y recibir a los pecadores arrepentidos. No importa cuán lejos nos hayamos alejado de Él, siempre podemos volver a Él y ser restaurados. También nos enseña sobre la importancia de la humildad y el arrepentimiento. El hijo pródigo reconoce su pecado y se humilla ante su padre, lo cual es un requisito para recibir el perdón de Dios. Además, nos muestra que el perdón y la gracia de Dios no se basan en nuestros méritos o buenas obras, sino en su amor incondicional. Por último, la parábola nos advierte sobre el peligro del orgullo y la autosuficiencia espiritual. El hijo mayor representa a aquellos que se consideran justos y se enorgullecen de su obediencia a la ley, pero no entienden la verdadera naturaleza del amor y la gracia de Dios. Ejemplo concreto. Imaginemos a un joven que creció en un hogar cristiano, pero que en su adolescencia se alejó de Dios y se involucró en una vida de pecado. Después de años de vivir lejos de Dios y experimentar las consecuencias de sus malas decisiones, el joven se da cuenta de su error y decide regresar a Dios. Cuando el joven regresa a su iglesia y se arrepiente sinceramente, es recibido con amor y alegría por su familia y hermanos en la fe. Todos celebran su regreso y le brindan apoyo en su proceso de restauración espiritual. A través de esta experiencia, el joven aprende sobre el amor incondicional y la misericordia de Dios, y se compromete a vivir una vida en obediencia a Él. En resumen, el estudio bíblico sobre el Hijo Pródigo nos enseña sobre el amor y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Nos muestra la importancia del arrepentimiento, la humildad y la celebración de la restauración espiritual. También nos advierte sobre el peligro del orgullo y la autosuficiencia espiritual.